Buen tema. Voy a tener que silenciarlo. ¿Sí? Ya. Bien, supongo que ven el PPT. O sea, se ve chiquitito en este momento. Ahora vamos a agrandarlo para que sea la presentación. Bien, la clase de hoy, las zonas naturales de Chile. Objetivos, caracterizar las diferentes zonas naturales. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más detallado posible y a la vez también tratar de abarcar lo que más podamos. Quizás esta clase no alcancemos a ver todas, o quizás sí, depende cómo será el, el flujo de la clase. Copien en su cuaderno el título y el objetivo de hoy. Vuelvo a recordar que es importante que tengan en su cuaderno la materia, las tareas, ¿ya? Todo eso se va a revisar cuando volvamos, ¿cierto? Algún día. Bien. Anoche hice el canal de YouTube y así que voy a ir subiendo las clases porque esta clase se está grabando, ¿ya? Entonces hoy voy a ir subiendo las clases por si alguien se la pierde o no pudo llegar o tuvo problemas con el internet, que suele pasar, son cosas que pasan. Eh, Van a estar ahí las clases para que las vean cuando puedan. Los PPT igual lo voy a hacer llegar a través de los mails como hicimos con la clase anterior. Así que tranquilo en ese aspecto, si no alcanza a notar algo o quedó con alguna duda o que le gustaría más bien eh, revivir el contenido para hacer la tarea, por ejemplo, ya, porque la idea es que no se vayan con dudas de acá. Seguimos. Bien, esto lo vimos en la clase anterior. Las regiones naturales de Chile son 5 y son el norte grande, el norte chico, la zona central, zona sur y zona austral. Chile es un país muy largo, ocupa mucha latitud, ¿cierto? Si usted ve el mapa aquí, estos cada vez son más líneas de latitud, entonces es un país muy largo y eso ¿en qué afecta? En que tiene mucho variedad en su forma geográfica, la vegetación, cómo se comporta el clima con el ambiente, ya que a pesar de que, por ejemplo, en la zona central podemos tener variación de clima, ya que tenemos una zona costera, una zona interior con valles y una zona montañosa en la cordillera, ¿cierto? Entonces, Chile es un país que tiene mucha variación de clima. Yo creo que incluimos todos los tipos de clima y de paisajes presentes en el planeta, quizás. Y eso es muy importante que lo consideremos, porque Chile en sí es un país que es muy rico y es muy bonito, ¿ya? Los que han tenido oportunidad de viajar al norte, al sur o ir a la cordillera, uno siempre se encuentra con paisajes muy bonitos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Un poco situado también basándose en la parte económica, viendo los recursos naturales de cada zona, quizás la flora, la fauna, ¿ya? Pero sobre todo el objetivo es aprender a reconocer las zonas, los paisajes. Bien, el norte grande. ¿Dónde se ubica en el norte grande? En el extremo norte de Chile, es decir, lo más al norte, ya desde su frontera con Perú,
o con Bolivia, ¿cierto? Hasta el río Copiapó, como vemos ahí en el mapa. Ese es un mapa físico. ¿En qué se caracterizan los mapas físicos? En que muestran la altura, muestran la forma del relieve. Si usted ve acá en esta esquinita, donde dice altitudes, lo que está en verde, y así a medida que se va oscureciendo, es desde menos altura hacia más altura. Entonces vemos que hacia el este, ¿cierto? La zona de por acá, que ahí podemos ver zonas café muy oscuras, que son de más de 5.000 metros o entre 4.000 y 5.000 metros, que son la mayoría, ¿ya? Es el altiplano, es el famoso altiplano, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa podemos ver ahí también? Que en este tipo de relieve, después vamos a ir viendo ejemplos de paisaje, podemos fijarnos que hay muy pocas zonas bajas, o que serían esas zonas, son las zonas costeras, porque están al nivel del mar. El metro cero, ya, cuando hablamos de 0 metros de altura, lo que se considera el punto cero es la altura del mar, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí en el mapa que las partes verdes, ¿ya? Son las zonas costeras más evidentes. ¿Y por qué aquí, si esto podría ser borde costero, por qué no es tan alto? Porque acá en el norte se da un fenómeno que se llama el farellón costero, que es que la cordillera de la costa en sí no logra bajar, sino que es la misma cordillera de la costa lo que llega al mar. Hay una falla o un accidente geográfico que hace que desde la playa, que son muy chiquititas, si alguien conoce Iquique, Antofagasta, Arica, ¿cierto? Se podrá dar cuenta que no existen playas, son muy chiquititas porque hay un barranco gigante desde lo que es la costa hacia el mar. A ese se le denomina el farellón costero. Aquí estamos hablando justamente de eso. Farellón costero es la cordillera de la costa que cae inmediatamente hacia el mar, ¿cierto? Hay escasas planicies litorales. ¿Dónde se ven más presentes? Justamente donde están las ciudades. Arica, Iquique, Antofagasta, incluso Copiapó, pero Copiapó está hacia el interior. Pero en la zona costera de Copiapó, Caldera, ¿ya? Hay una playa muy bonita por ahí que se llama Bahía Inglesa. Si tienen la suerte de un día ir para allá, lo recomiendo totalmente. Muy bonito el paisaje. El altiplano, que como decía yo, eh, es la muestra de la cordillera. Aquí la cordillera tiene cumbres muy altas, ¿ya? Pero que no son, que en algún momento de la historia de la Tierra fueron volcanes, pero hoy en día están inactivos, ¿ya? Eso mismo ha hecho esa actividad de los glaciares que se juntan en la grande altura, ha hecho que se formen los salares y que hayan ese altiplano, que sea un terreno alto pero plano, no es montañoso, no es disparejo, porque es la parte más antigua, digamos, de la cordillera, ¿ya? Eh, Otra cosa que podemos considerar aquí, que desde que está el farellón costero, ¿ya? En la orilla del mapa, hacia el borde costero, no hacia la frontera con Argentina, crece estrepitosamente la altura de la Tierra, ¿cierto? Y eso es porque se da este fenómeno del famoso altiplano. Acá teníamos el desierto de Atacama, donde el desierto más árido del mundo, ¿cierto? No el más grande, porque el más grande, el más que ocupa más terreno, es el del Sahara, que queda en África. Pero es el más árido. ¿Qué quiere decir que sea el más árido? Que tiene menos vegetación. Es donde no hay nada. Bien, seguimos. ¿Cómo es el clima? El clima del Norte Grande es un clima desértico, pero ese desértico tiene apellidos dependiendo de dónde nos ubicamos. Si estamos en la cordillera, se llama desértico de altura. Si estamos al interior, en los valles, ¿cierto? En el desierto, en la pampa, se llama desértico interior. Y si nos ubicamos hacia la costa, desértico costero. ¿En qué varía esencialmente? En el grado de humedad, digamos, ¿ya? Tanto el de altura es un poco más húmedo como el costero, lógicamente. Y el interior deja de ser húmedo. De hecho, ahí está el desierto, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esto? Porque las nubes ingresan desde la costa, ¿cierto? Por el mar,
y agarran una altura, y esa altura que toma una nube al levantarse por la presión atmosférica, por la evaporación también que se produce, ¿cierto? Esa nube agarra cierta altura, pero y pasa por encima del valle, ¿ya? No logra tocar la tierra, digamos, pero choca con las montañas cuando llega al altiplano. Por eso es que deja, de cierta forma, esa humedad que permite el crecimiento de ese pequeño follaje, ¿cierto? El desierto o la zona del norte grande se caracteriza por tener aguas superficiales que son muy poquitas. Estamos hablando de ríos muy chiquititos, muy angostos, con poco caudal, poca agüita pasa por esos ríos, ¿ya? Pero a pesar de eso son muy largos. De hecho, el río Loa, si no me equivoco, es el más grande, o mejor, está mal dicho, es el más largo de Chile, ¿ya? A pesar de que un río, como vemos en la imagen, acá en la derecha arriba, eso es el río Loa, algo muy angosto, ya muy poquita agua en la que pasa por ahí. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lógicamente porque es una zona donde llueve poco, hay poca precipitación en forma de lluvia, lo que hace que se acumule poca nieve, ¿ya? Pero a pesar de eso, hay glaciares a más altura, hay precipitación en forma de nieve que es muy poca ya, se dan ciertos fenómenos como el invierno boliviano, que es precisamente porque durante las épocas de calor, que hace mucho calor, las nubes que se levantan del Océano Pacífico chocan con la cordillera y eso provoca precipitaciones. Y esas precipitaciones que por lo general se dan entre febrero y abril, ¿ya? eh, alimentan estos ríos y alimentan los glaciares en las más alturas, ¿ya? Y eso permite que haya agüita constantemente. Lamentablemente, hace 2015, creo, 2016, fue este tema de que ocurrió este tema de las precipitaciones, pero como había un mal manejo del hombre con el terreno, sabemos bien que la geografía se trata de eso, ¿cierto? De la interacción del hombre con su ambiente. Y debido a eso y con la actividad minera se ha sacado la poca vegetación que hay alrededor de las ciudades. ¿Y qué pasa? Que esa vegetación, árboles o estas champitas que vemos aquí, estos arbustitos, ¿cierto? Absorben el agua. Ese agua que cae con este fenómeno que se llama el invierno boliviano, y absorben esa agua y permite que no escurra el agua y que no desprenda la tierra, que fue lo que pasó en Copiapó, en toda esa zona, ¿cierto? Que fue el tema de los aluviones, ya que las casas quedaron totalmente sepultadas bajo la tierra, bajo el barro, ya que fue por el exceso de agua y porque habían pocas zonas o lugares de contención. Entonces, como se pensaba ignorantemente que una zona desértica llueve poco, se pensaba que nunca podía llegar a pasar algo así, ¿cierto? Pero nosotros, como decía yo, nosotros hemos vivido 5.000 años de civilización versus los millones de años que ha tenido el planeta Tierra. Entonces, se puede esperar cualquier cosa de la naturaleza realmente, chiquillo. Levantaron la mano. Dígame. Ya. Vamos bien, ¿cierto? No hay ni una duda hasta ahora, nada. En el chat alguien escribió. Somos 50. Muy bien, profesor, yo lo conozco el río Loa. Muy bien, Leonel. Es muy probable que muchos de nosotros conozcamos partes de los que vamos a ver en estas clases, porque vamos a recorrer todo Chile en cuanto a paisaje y esas cosas. El oasis de Chiu Chiu. Un oasis no es un río, ya es un lugar donde a través de napas son flujos de agua subterráneos, ya son ríos de agua subterráneos que van bajo la tierra. Y también a través de ríos se alimenta el oasis, como el oasis de Chiu Chiu o el oasis de Quillagua, ¿ya? ¿Qué son los oasis? Son lugares donde hay harta humedad por debido a la napa, a veces hay manantiales, ¿cierto? Y se da mucha vegetación y ahí justamente la gente aprovecha de vivir, ¿ya?
Eh, por eso cuando hablan del oasis en el camino como un lugar para descansar, ¿cierto? Pues imagínense estar en el desierto y llegar a un oasis. Tío, no se escucha, ¿no me escuchan? A lo mejor me tiene desactivado el audio, puede ser. Abajo en su panel de opciones sale un micrófono, ahí puede haber hecho algo. Estoy lagueado. Ah, puede ser mi internet. Vamos a esperar un poquito, entonces vamos a ir un poquito más lento, ya, para que no laguearme tanto mientras se mejora el internet. Seguimos. Vegetación. El nombre que tiene esta vegetación en el norte grande es la vegetación xerófita. Se nombra así, xerófita, y se escribe con X. Ya, esta vegetación xerófita es vegetación que crece en zonas desérticas. Son árboles, arbustos por lo general, y por el muy general son cactus. Son este tipo de vegetación que por lo general también la vemos aquí porque la abuelita en su jardín a veces las plantan, que son estas plantas que tienen esas hojitas carnosas, ¿cierto? Como gorditas, en general a otros tipos de vegetación. Esas hojitas carnosas son así porque acumulan agua. Ya esta vegetación se encarga de acumular agua. Los cactus también son de esa forma porque acumulan agua. Como hay poca agua, ves que ellos tienen la oportunidad de atrapar humedad, juntan esa agua y son plantas gorditas, digamos. Ujú. La población se concentra principalmente en la costa y, como mencionaba, en los oasis y también en los enclaves mineros, ¿ya? En la costa es por una cosa lógica, ¿ya? Ya que al interior la mayoría es desierto, poco se puede desarrollar, ¿ya? Y en la costa están las grandes ciudades del norte grande, porque ahí se desarrolla la actividad portuaria, están los centros de estudio, los bancos, la actividad financiera, los servicios, ¿ya? Y hacia los Asia están la gente más lugareña, encargados de la poca agricultura que hay, el poco ganado, ¿ya? La gente en esa zona cría animalitos como las llamas, las alpacas, que después vamos a ver, que lo ocupa para hacer lana, artesanía, ¿ya? Es poca la población que vive hacia los oasis, ¿ya? Cada vez se concentra más hacia la costa, por el tema de que la gente va buscando otro objetivo en su vida, ¿cierto? Estudiar o trabajar en algún otro sector. Y por último están los enclaves mineros, que los enclaves mineros tienen que ver netamente porque son campamentos, ¿ya? Se necesita que haya gente cerca de los enclaves mineros que sacan el mineral constante. Por ejemplo, ahí la panorámica de Chuquicamata. Chuquicamata, todos sabemos, y vamos a ver después, es este hoyo gigante, la mina más grande del mundo a tajo abierto de cobre, ¿cierto? Que si uno ve en las fotos es un agujero gigante donde sacan cobre todos los días, ¿cierto? Pero al lado de eso, a pocos kilómetros de eso, está el pueblo de Chuquicamata, que ahí vive la gente que trabaja claramente en la mina, y ahí hay colegio y todo, ¿cierto? Para que se desarrolle una vida cotidiana normal y no haya que viajar, por ejemplo, desde Arica, ¿ya? Hacia el Chuquicamata todos los días para trabajar. ¿Se entiende? Ese es el tema. O sea, hay dos prioridades y esto lo vamos a ver en la geografía en general. Hay dos prioridades a la hora de elegir un lugar donde vivir, ¿ya? Por ejemplo, que son los lugares ecúmenes, que son donde se hace fácil el desarrollo de la vida, como un oasis o en una zona costera. Y hay lugares anecúmenes donde es difícil el desarrollo de la vida. Por ejemplo, al lado de una zona minera es difícil el desarrollo de la vida, pero se hace el esfuerzo debido a que hay un objetivo económico, explotar un recurso. ¿Ya? Justamente hablando del rey de Roma, nos vamos hacia las actividades económicas, que predomina la minería y la agricultura de oasis. ¿Ya? La agricultura de oasis, como decía yo, es muy poquita. Ya son de recursos específicos y se ocupa un poco casi como una actividad de subsistencia, ¿ya? Lo que exportamos claramente desde el norte grande son el cobre
Y ahí tenemos el ejemplo de Chuquicamata. Nosotros vemos la imagen ahí que es chiquitito, la mina de cobre Chuquicamata se ve chiquitita, pero en realidad cada espacio de eso debe medir unos 6 metros de altura cada escalón, digamos, ¿ya? Son totalmente gigantes y desde ahí se saca el cobre, un yacimiento de cobre que hasta hoy en día funciona. ¿Quién me habló? Mi tío trabaja ahí. Seguimos. Norte Chico. Aquí nos vamos más al sur, pero todavía es parte del norte de Chile, ¿ya? Eh, como decíamos, el Norte Grande llega hasta el río Copiapó. Y desde el río Copiapó hasta el Aconcagua, ya que es un poquito más al norte de Valparaíso, está el Norte Chico. El Norte Chico es mi zona natural favorita de Chile. Vamos a ver por qué. El relieve. Las planicies costeras aquí ya son más evidentes, ¿ya? De hecho, vamos a tener grandes balnearios y muy ricos balnearios acá en esta zona, ¿ya? Muy bonitas playas. Amplias terrazas y con escalonada, ¿ya? Como podemos ver en el mapa físico esta vez, tenemos más zonas de color verde y de color amarillo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay zonas que son un poquito más bajas, que están cerca al nivel del mar. Vemos cómo hay una progresión más clara desde lo que está más bajo, cerca del mar, hasta la cima de las cordilleras, ¿cierto? De la cordillera, hasta lo más marrón que está hacia el este, ¿cierto? Que es la frontera con Argentina, y hasta el Océano Pacífico donde desemboca, ¿cierto?, nuestro territorio. Hay cordones y valles transversales, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un poquito de zoom. Aquí podemos ver que en esta zona, como que la cordillera se quiso meter un poquito hacia acá. Acá igual, ¿cierto? Como que se quiso meter hacia acá. Lo mismo pasa acá. Y fíjate, ¿cuál es esta zona? La Serena. Acá tenemos un cordón montañoso y acá tenemos otro. Y este río es el famoso río Elqui. O sea que en esta zona que queda aquí al medio, junto entre estos volcanes, estos cordones montañosos, es el Valle del Elqui, ¿ya? A esos son los famosos valles transversales, que son como una especie de cuenca. Nosotros en Santiago, por ejemplo, vivimos en un valle transversal, pero que obviamente se ubica más al sur. Acá tenemos otro, es por el río. El río como empieza a caer, a desembocar hacia el mar, va erosionando y genera este fenómeno que rompe de cierta forma las montañas año tras año, miles de años, millones de años, rompe la montaña y genera su propio flujo hacia el mar, ¿cierto? Provocando este fenómeno y dejando cuenca. Nosotros tenemos el famoso río Mapocho, ¿cierto? Que es el que atraviesa el Valle de Santiago. Y hacia el sur hay otro que en este momento no me puedo acordar. Bien, seguimos. ¿Cómo lo achico esto? Ahí está. Bien, Cordillera de los Andes, es más elevada y menos volcánica, ¿ya? Y la cordillera de la costa está erosionada por los ríos. Aquí hay muchos ríos. Fíjese bien aquí en la zona más al sur del mapa incluso. Hay muchos ríos. Está el Choapa, el Elqui, ¿ya? El Aconcagua. Y tienen distintas ramas. Y eso hace que se erosione la tierra. El agua, al pasar miles de años por el mismo lugar, va generando el río, va generando los lagos, va generando las cascadas. Y eso va provocando que también lo que alguna vez fue un cerro o una masa gigante de montaña, de tierra, se vaya resquebrajando y abriendo estos espacios por donde pasa el agüita, ¿ya? Así se forma la tierra.
Imagínese, usted toma un bloque gigante de tierra, de barro, ¿ya? Y a ese barro espera que se seque. Va a pasar una semana. Y después usted le coloca un chorrito de agüita constante, solo se va a empezar a formar eso. Eso mismo pasa con la tierra a gran escala, millones y millones de años. ¿Cómo es el clima en el norte chico? Estepárico cálido, ¿ya? Estepárico quiere decir que no hay, la vegetación que hay no es muy alta, ¿no? Se caracteriza por tener grandes árboles o bosques. Una estepa es una zona de mediana altura y semiárida, ¿ya? Como que no hay bosques tampoco ni selvas, pero hay vegetación. Lo que no tiene que ver con que sea una zona poco fértil, porque que sea una zona estepárica, igual puede ser que tenga mucha vegetación. De hecho, el Valle del Elqui es una zona que durante mucho tiempo fue bastante fértil. Hoy en día estamos en crisis, pero del recurso hídrico, del agua, ¿cierto? En la zona del norte chico hay graves problemas de sequía y eso está afectando muy gravemente en la actividad agricultora. Gran parte de nuestros recursos agrícolas vienen desde esta parte, ¿ya? Entonces, clima estepárico cálido. Aguas superficiales. El río del caudal permanente y escaso permite el régimen mixto. ¿Qué quiere decir que sea un régimen mixto que se alimenta desde el agua de la nieve, de los glaciares, y también a través de precipitaciones, de lluvia, ¿ya? Eh, lo que se ocupa mucho para evitar el tema de la sequía, sobre todo en esta zona, es el tema de los embalses. Se hacen embalses con el fin de guardar agua, sobre todo para la actividad agrícola y en los tiempos de sequía. Pero hoy en día hasta los embalses están secos. Entonces, estamos claramente en un problema de crisis. Río Maipo, ese era, bien José Manuel, el río Maipo. Justamente ese era, el río Maipo, que es más al sur. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Cuando hablamos de la zona central. Eh, tiene una breve crecida invernal, ya por el tema de las precipitaciones, llueve un poco más, el clima es más húmedo en invierno. Y para enfrentar los periodos secos se ha construido el embalse, porque es un clima semiárido, entonces llueve poco, y cuando llueve, llueve concentrado, pero llueve un par de días o una semana, ¿ya? El resto del tiempo se alimentan de los glaciares y de las precipitaciones que hay a más altura en la cordillera. Vegetación, mesófita, ¿ya? También es una vegetación que se da en un clima más poco húmedo, digamos, pero se caracteriza por tener flores, ¿cierto? Em, aparte de eso, del algarrobo, la palma chilena, el litre y el quisco, que son la vegetación nativa, en esta zona se planta mucho, hay muchas viñas, ¿cierto? Hay mucha, la papaya, se planta mucho frutas tropicales también, en zonas que obviamente son de uso agrícola, pero estos son las especies nativas, ¿ya? El quisco, este tipo de cactus, ¿ya? El algarrobo y la palma chilena. Esta especie la podemos ver hasta la quinta región, ¿cierto? Cuando uno va al litoral central, incluso puede encontrar estos tipos de especies. Catalina, ¿no? Máximo, ¿usted había levantado la mano? Tampoco. Ya.
Bien. La población. La población en el norte chico se concentra en la costa y en los valles de los ríos, ¿ya? Principalmente La Serena, ¿cierto? Coquimbo, en los balnearios, hay mucha población en los balnearios, hay muchos pueblos que están en la costa, Tongoy, Los Vilos, los Punta Choro, ¿ya? Muchos poblados que existen hacia la costa. Y las grandes ciudades como Coquimbo y La Serena, que hoy en día viven una conurbación, que es como Viña y Valparaíso, ¿cierto? Que son ciudades que han crecido tanto que han llegado a juntarse. Simón, la definición de mesófita es que es una vegetación de un clima estepárico, ¿ya? Cuidado con andar rayando, por favor. No ocupemos las herramientas de mala manera. Aquí podemos ver en qué se caracteriza económicamente esta zona, ¿ya? Tiene eh, tiene una actividad turística, ya, y en el fondo la gente vaya a las playas, a vacacionar. No solo los chilenos, por ejemplo, recibe turistas extranjeros esta zona, porque es una zona muy bonita, de muchas atracciones, bonitos paisajes y un clima muy templado, ¿ya? Y el Valle del Elqui, obviamente, que es este valle donde se desarrolla la agricultura por montón. Los que han podido ir al Valle del Elqui se da cuenta que uno parte desde la zona, desde La Serena hacia los más cordilleranos, y en todos los lugares está ocupado por cultivos, ¿cierto? Todos los pueblitos que hay hacia más altura, Vicuña, Pisco, que hay, son pueblitos dedicados exclusivamente a la agricultura. ¿Ya? Entonces, una de lo que predomina principalmente son la actividad agrícola, industrial y también de los servicios como el turismo, ya la gastronomía, esencialmente eso. Es una zona turística y agrícola, ¿ya? Vamos a dejarlo, no, vamos a ver la zona central, sí, son las 12 recién, sí, veamos la zona central. Y hasta aquí lo dejamos hasta hoy, ¿ya? Bien, lo último, la zona central. Se ubica entre la Concagua y el Biobío. Esta es la zona que habitamos nosotros, justamente. Pero no es solo Santiago, ¿ya? Llega hasta lo que es Concepción. Ya es todo eso en la zona central. Nosotros vemos Talca o Concepción o Chillán como el sur, ¿cierto? Pero en realidad es parte de la zona central. Desde el río Aconcagua hasta el Biobío. El famoso río Biobío. ¿Ustedes sabían que el río Biobío sirvió como frontera entre españoles y mapuches durante la guerra de Arauco? Fue como la frontera que se estableció para respetar los territorios. Bien, aquí podemos ver que el mapa físico ha cambiado bastante respecto a los anteriores que hemos visto, ¿ya? Hay zonas que son mucho más bajas y podemos ver que existe la famosa depresión intermedia, ya que este valle gigante donde nosotros justamente en Santiago habitamos. ¿A qué me refiero? Fíjese bien. Después vemos los apuntes. Mira. Por ejemplo, aquí podemos ver que la zona de las planicies costeras baja, ¿cierto? Se mete hacia más al interior, y también podemos ver valles transversales como este, y Santiago nuevamente, como decía anteriormente, está dentro de una cuenca, está en un hoyo, ¿cierto? El río Mapocho y el río Maipo, justamente los vemos ahí presentes, ¿cierto? Y esta es la cuenca de Santiago, justo entre dos cordones transversales. Por eso es que se dice que Santiago es un hoyo, una cuenca, ¿ya?
Es por eso que tiene mala ventilación en invierno, se junta el smog y todo eso. ¿Por qué se fundó ahí Santiago? Se fundó ahí pensando netamente en lo militar, ¿ya? Recordemos que cuando los españoles llegaron a Chile, cuando llegaron los indios con los españoles, eh, cuando Diego de Almagro o Pedro de Valdivia, que fue el que se asentó derechamente, llega a Santiago, lo funda ahí porque le pareció un territorio apto para ver, podía ver todos los cerros si es que algún ataque venía hacia Santiago, ¿cierto? Entonces por eso decidió fundarlo ahí, ¿ya? Eh, de hecho, dato freak, en un momento se llegó a discutir si la capital de Chile iba a ser Santiago o Quillota, porque Quillota está más cerca de Valparaíso, más cerca de la zona costera, más cerca de un puerto, pero al final se eligió Santiago, ¿ya? Eh, Rancagua ya es una zona que está un poco más en altura, pero Talca también lo podemos ver presente y aquí vemos el modelo clásico de nuestro relieve. Planicies costeras, después está manchitas amarillas, que son las cumbres de la cordillera de la costa, ¿ya? Y después volvemos a bajar y vemos aquí una zona llena de ríos, llena de flujo de agua, que es la famosa depresión intermedia, ¿ya? Que es esta parte donde el terreno baja y luego vuelve a subir para empezar la cordillera, ¿ya? Son los cada vez que nosotros veamos el relieve, digamos, de Chile, tenemos que tomar en cuenta estos cuatro factores. Las planicies litorales, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. ¿Ya? Aquí se ven presentes de la forma más clara. Entonces tenemos planicies litorales amplias, ¿ya? Una depresión intermedia que presenta dos importantes cuencas, Santiago, Rancagua, la cordillera de la costa, que recupera altura, podemos ver los cordones transversales y estas manchitas amarillas que son las cumbres de la cordillera de la costa. Y la cordillera de los Andes, que está elevada y va disminuyendo su altura hacia el sur. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay grandes cumbres, ya que son más al norte, que esas cumbres de color más café oscuro, que representan más altura, 3.000 o 4.000 metros, van disminuyendo, incluso desapareciendo hacia más al sur. ¿Se dan cuenta? Y eso es un fenómeno que se empieza a dar aquí hasta el territorio austral, donde finalmente se hunde la cordillera, se hunde todo el territorio en realidad. ¿Ya? Seguimos. El clima. Templado mediterráneo continental. Ese es el nombre del clima de la zona central. ¿Ya? Templado mediterráneo continental. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay un círculo amarillo? ¿Qué está encerrando? ¿Hay un ovni? No, no puede ser, es un bosque. Podemos ver que es una zona donde hay mayor vegetación, ¿cierto? Donde el flujo de los ríos parece que es un poco más amplio, ¿ya? Y esto se caracteriza netamente por el tema de la precipitación. En la zona central, al ser menor altura, acumula más humedad y también recibe más precipitación durante el invierno, ¿ya? Hay otro fenómeno que pasa, y me da mucha lata no poder estar en la sala de clase para explicarlo bien, pero en el norte y en norte grande y norte chico hay un fenómeno atmosférico que se llama el anticiclón del Pacífico, ¿ya? Que es una masa de alta presión que constantemente está empujando el aire, las nubes hacia afuera, y las nubes contienen humedad. Por eso es que el norte es tan desértico, porque este anticiclón durante el verano está fuertemente sacando todo lo que es las nubes hacia afuera. Por eso es que es desértico también. Pero este anticiclón llega hasta la zona central. Aquí en la zona central se desvanece. Entonces, ese fenómeno atmosférico de eliminar las nubes
se va, desaparece. Y aquí podemos ver este proceso de que las nubes dejan su humedad, crean este clima templado, ¿ya? Porque las nubes son como, para que se haga una idea, ustedes son como una cortina. Nos protege del calor, también guarda un poquito lo que hay en el interior en cuanto al clima, la humedad, la vegetación, ¿cierto? Si no hay nubes, no hay filtro. Por eso es que el desierto hay mucho calor durante el día porque el sol pasa directamente y en la noche hace mucho frío, porque no, tampoco existe esta cortina que guarda el calor, ¿ya? Por eso con las noches despejadas son más heladas, chiquillos. Ojo con eso. Bien, aguas superficiales, ¿cierto? Conocemos grandes ríos y varios ríos de la zona central. Estos son algunos, ¿ya? El Tinguiririca, el río Mapocho, el río Itata. También está el Maipo, no sé, un montón, ¿cierto? El Rapel, que, bueno, es un lago, ¿ya? Eh, en la zona sur, San Rafael, por ahí hay un montón de ríos, ¿ya? Toda esa zona que se caracteriza por tener grandes flujos de agua es porque también es muy fácil desarrollar la agricultura, ¿ya? La zona central, aparte dejando de lado Santiago Valparaíso, es una zona que se caracteriza netamente por su desarrollo agrícola. ¿Hay actividad minera? Sí, pero es concentrada, ¿ya? Pero lo que podemos ver a lo largo de toda la zona central es actividad agrícola. Viñas, paltos, los famosos paltos que tienen seca la zona central también, ¿cierto? Eh, de todo se planta en la zona central, ¿ya? Cursos de agua permanente que lamentablemente hoy en día se han secado por el mal uso, por la minería, la privatización del agua, bueno, hay estas cosas que cambiar, por cierto. Ojalá que algún día se pueda recuperar el flujo del río, porque es injusto que algunas personas tú puedas pagar por tener el flujo del río, ¿cierto? Y sin embargo hay personas que no son, hay grandes agrícolas, ya, hay personas que son muy millonarias vendiendo en el negocio agrícola, vendiendo frutas, verduras, y que ellos pagan para tener esta agua, pero dejan de lado a las personas que, o a alguien que quiere empezar recién en el rubro, ¿cierto? Y que de cierta forma podría tener acceso a estos ríos, pero no lo tiene porque estos ríos están privatizados. Entonces yo no puedo llegar y sacar el agua que cae del cielo, ¿ya? Porque esa agua no la crea nadie, nadie es agua que cae del cielo, que se junta en forma de nieve y luego fluye, ¿cierto? Bueno, harto para discutir ahí en ese tema, ¿no? Por eso voten a prueba. Oh, no, se me salió. Ya, sigamos mejor. Eh, la vegetación también es mesófita, como decíamos, ¿ya? Está el lingüe, el laurel, el peumo, el coihue, ¿ya? Especies como el coihue y el laurel aparecen aquí en la zona central y forman parte de las zonas más boscosas de la zona central. Profe, ¿qué es el smog? El smog es la contaminación que deja, como dice abajo conipop.anime.c, es el humo negro, la contaminación que deja la actividad de los autos, la actividad de la industria, cuando usted, no sé, pues si tiene calefacción a leña o quemó algo, basura o un asado, desde algo tan simple, todo ese humo se va juntando en el cielo y mientras no llueva o mientras no corra viento que se lleve ese humo se va juntando y también se va creando una capa, como decía yo que las nubes eran una cortina, pero también se va formando una cortina negra de humo tóxico. Y ese humo uno lo respira. Por eso es que en invierno tenemos tanta gente que se enferma de los pulmones, se resfría, porque aparte de que hace frío, aparte de que se agrava el tema de las infecciones respiratorias, está este humo contaminante que obstruye tus vías respiratorias y empeora la enfermedad. Por eso es que es tan importante el tema del smog. Y más o menos el smog lo producen los autos, los camiones, las micros. Sí, pero sabéis que generalmente son los autos y las micros, pero también son las industrias.
¿ya? Muchas veces a nosotros, sobre todo con el tema ambiental, nos echan la culpa a nosotros como consumidores o como clientes, ¿ya? Me pasa mucho con el tema de las bolsas, cuando está súper bien que ya no se ocupen bolsas plásticas, pero lo que más contamina en el mundo son las industrias, chiquillos, no nosotros, ¿ya? Está súper bien que ocupemos bolsa de género, sí, está súper bien que compremos o que tengamos quizás la posibilidad de usar un auto catalítico o tengamos la posibilidad de andar en bicicleta idealmente, ¿cierto? Pero lo que más contamina y lo que más daña el medio ambiente son las industrias. Pero ojo, que nosotros somos los clientes de esas industrias también. Seguimos. Población. ¿Dónde se concentra la población? Igual que en todo Chile, hacia los valles y en las costas, ¿ya? Los valles cercanos a los ríos. La población, las civilizaciones desde tiempos ancestrales se asientan al lado de los ríos porque el río es un flujo de agua potable. De hecho, en la cuarentena se ha descontaminado mucho. Sí, se ha descontaminado mucho y es porque ha habido poca actividad de automóviles y en general la gente como sale menos, contamina menos, ensucia menos. El cielo, ya en abril a esta altura, o sea, ya en mayo, estamos en mayo, perdón, estaríamos con problemas de smog graves si fuera un año normal, como es lo clásico. También hay personas que dicen que se está regenerando la capa de ozono. Eso es muy bueno. Quizá la Tierra necesitaba un respiro. Lamentablemente pagamos el pato nosotros, pero hay que cuidarse, chiquillos. Hay que cuidarse mucho, mucho. Bien, grandes ciudades de la zona central como Viña del Mar, ¿cierto? Valparaíso y la panorámica del Valle de Santiago. Esto es mirado desde Avenida Kennedy, ¿cierto? Hacia Santiago, la ciudad más grande. En Santiago habitan aproximadamente 4 millones de personas y somos en total 17, 18 millones más o menos. O sea, casi el 30% de la población vive acá en Santiago. Habemos mucha, 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 mucha gente. Actividades económicas, agrícolas, como decía, que es lo transversal en la zona central. Toda zona rural en la zona central se desarrolla agrícolamente. Las industriales, que son la típica, porque como es una zona muy habitada, tiene muchos servicios, actividad financiera, además está el puerto principal del país, que es Valparaíso, ¿ya? Y los servicios. Santiago es una ciudad llena de servicios, ¿ya? Hoy en día tenemos servicios hasta para que nos vengan a dejar la comida, o últimamente cuando podíamos salir a la calle, usar estas bicicletas, las Mobike, por ejemplo, los servicios financieros, los bancos, las compañías de cable, el internet, todo eso son dentro del tema de los servicios, ¿ya? Entonces, todo Santiago en general, como es la capital del país, tiene todos los servicios juntos, para estudiar, para entretenerse. Es un problema de Chile, que haya tanta concentración en una sola ciudad. Pero Rocío, mira, yo me puse a hacer ejercicio, porque ya también estaba en la misma situación que tú, y cuando supe que el coronavirus atacaba a la gente con problemas de peso, digamos, con mayor razón me puse las pilas. Dije, no, no estoy muy joven para morir todavía. Tengo que hacerle muchas clases más a los chiquillos. Bien, bien chiquillos, hasta aquí llegamos hasta hoy. Ya, la próxima clase vemos zona sur y zona austral. Hasta aquí llegamos con la zona central. Voy a enviar esta clase entera, ¿ya? Con la zona sur y la zona austral incluida, pero eh, vamos a dejar hasta aquí. Un poquito. Dejar de compartir. Ahí.
Bien, chiquillos.